incertidumbre y la preocupación que existe por la reforma laboral, los diferentes gremios comerciales y productivos del país son quienes más advierten sobre los riesgos que traería la implementación de este proyecto al crecimiento económico y empresarial del país. Hoy, en la tercera parte de Series Noti5, les contamos la posición de algunos sectores. Entre los sectores que aseguran una crisis en caso de ser aprobada la reforma laboral está el gremio de transportadores de carga, conformado por 3.500 empresas a nivel nacional, con al menos 150.000 empleos directos que podrían estar expuestos y además más de 300.000 vehículos de carga que pertenecen a algún colombiano. Pues indudablemente se va a traducir en un mayor costo de ese rubro que se llama salarios, ¿sí? Por solo citar un ejemplo. Las indemnizaciones no solamente vuelven a los años 90, que son incluso más costosas que en los años 90, como está modelado el proyecto de reforma, prácticamente es muy difícil dar por terminado con justa causa un contrato de trabajo, porque dice el proyecto que hasta es necesario que la decisión final que tome el empleador sea revisada. No sabemos por quién, pero hay que revisarla. Entonces, como usted puede observar, todas esas arandelas, si se puede usar la expresión, lo que hacen es que sea mucho más complejo conservar un puesto de trabajo y mucho más difícil será incentivarse a crear nuevos puestos de trabajo. El 80% de las empresas que movilizan el mercado laboral colombiano está representado por medianas, pequeñas y microempresas, quienes desde ya viven bajo el nerviosismo e incertidumbre de lo que pueda pasar en unos meses si es aprobada la reforma laboral. Ya empieza uno a notar cómo hay algunas empresas que están frenando decisiones, están frenando contratación, haciendo, digamos que modificando sus políticas, por ejemplo, con aprendices, la tercerización. Hay un sinnúmero de organizaciones que han desarrollado unos estándares muy altos para prestar servicios al interior de organizaciones en temas muy especializados, y esa tercerización se ve enormemente afectada porque los costos se multiplican. Deja de ser negocio para una organización tener un tercero especializado que le preste los servicios. Allí va a haber una afectación supremamente grande, seguramente que muchas empresas dedicadas a hacer tercerización especializada no van a poder soportar ese golpe. Otra preocupación que está latente en el país es por el retiro de la inversión extranjera y de las grandes multinacionales que están en Colombia, quienes gracias a todas estas modificaciones podrían no ver viable hacer presencia en el territorio nacional. Los capitalistas que buscan ubicar sus empresas en alguna parte del mundo, pues miran las condiciones que se tienen y ubican sus organizaciones en los sitios donde hay mejores perspectivas, donde su rentabilidad es mayor, donde su estabilidad es mayor, donde hay mejores posibilidades de que su negocio sea exitoso. Pienso que adicionalmente estos cambios, reforma tributaria, reforma laboral, no sabemos qué resulte también de la reforma pensional, además reformas a la salud y todas estas reformas con cuestionamientos importantes, pues termina desincentivando el que estas organizaciones le apuesten al país. Los restaurantes, bares, discotecas y establecimientos de entretenimiento sin duda podrían ser los más impactados por esta reforma laboral, un sector que además asegura estar viviendo una crisis debido a la inflación alimentaria y los efectos de la pandemia. El 50% de las ventas diarias registradas en restaurantes y gastrobares son en horarios nocturnos, mismos en los que la reforma busca incrementar los costos para los empleadores. Cada 100 pesos que se venden, 25 se destinan a nómina. Con ese encarecimiento de materias primas, que nos encarezcan la nómina, hacen totalmente inviable un restaurante. Solamente van a poder sobrevivir los grandes, los que tienen acceso a capital. La mayoría del sector, que es 94% MIPYMES, no resiste. El director nacional de Acodres también aseguró que con este proyecto de reforma solo se está buscando erradicar la precarización laboral, dejando a un lado las políticas de pleno empleo sugeridas por la Organización Internacional del Trabajo, además de acabar con al menos 120.000 empleos.
Hay que recordar que la preparación de alimentos y bebidas es uno de los recursos más inmediatos que tiene una persona, una familia que queda sin empleo para generar ingresos. Y todo ese camino de subsistencia hasta materializar una empresa formal es muy largo. Los emprendedores no cuentan con las herramientas para madurar un negocio y sostenerlo de manera pronta. Y pues ese ciclo de informalidad y de dificultades para madurar una empresa no se le puede llamar precarizador laboral. Creo que hay una visión muy reducida. Estamos hablando de una economía 80% informal desde el punto de vista de gastronomía, lo que confirma que hay una altísima presencia de economía popular. ¿Por qué la vamos a deteriorar? ¿Por qué la vamos a poner en aprietos aún más de los que se vivieron en pandemia? Si hablamos de los sectores que podrían ser golpeados por esta reforma, la lista sin duda es bastante larga. Según los expertos, estamos ante una reforma que no responde a las necesidades laborales de la época, que fomenta la automatización de procesos, que no impulsa la creación de empleos y que además presiona aún más las economías de las empresas, de los empresarios y finalmente del ciudadano común, quien es el consumidor final. Aunque este proyecto de ley ya fue radicado ante el Congreso de la República, los gremios esperan poder intervenir en cada uno de los cambios que se quieren implementar. En este caso, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Informó María José Lozano para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.